Buenos días, soy la doctora Marta Lucía Salazar, médico asistencial de la Fundación Alzheimer. El tema que nos lleva a tratar hoy se llama polifarmacia. En cuanto a la polifarmacia, tenemos varias definiciones. Realmente la palabra es muy clara, que poli es de varios fármacos, varios medicamentos. Ha habido muchas definiciones y realmente, según la Organización Mundial de la Salud, sería la utilización de 3 o más medicamentos en forma simultánea. Y hay otras literaturas médicas que aportan como cifra más o menos 5 medicamentos. Esto hoy en día realmente es importante, pero es mucho más importante y se ha revaluado este concepto porque se piensa que hay que tener en cuenta que no es tanto el número de medicamentos, sino muchas veces un solo medicamento que se dé en forma innecesaria. Por ejemplo, que nuestro paciente tenga su fórmula de lo que debe recibir diariamente y de pronto nos dé porque le colocamos otro medicamento que nos dicen que sirve para A, B o C. Este medicamento resulta que de pronto no se necesitaba y está simplemente formando parte de la polifarmacia. También hay que tener en cuenta la necesidad de dar fármacos para evitar efectos colaterales de otros medicamentos. O sea, cuando yo tengo que dar un fármaco porque voy a tratar un efecto secundario de otro medicamento, esto también es polifarmacia. Por ejemplo, que yo le dé a un paciente antibióticos porque requiere para un proceso de una neumonía. Y resulta que secundariamente a esto, el paciente empieza a hacer diarrea. Tengo que dar algo más para tratar la diarrea. Esto también se consideraría polifarmacia. Y por último, la duplicación de fármacos con igual efecto terapéutico, que muchas veces damos 2 fármacos con nombres diferentes, pero que van a cumplir la misma función. Por eso siempre al formular un medicamento se debe asegurar que sea el apropiado para lo que necesita clínicamente este paciente, que esté dentro de las dosis terapéuticas y además que para sus requerimientos y que sea en el tiempo que debe estar ordenado y un menor costo para él y para la comunidad. En cuanto a los factores de riesgo en la polifarmacia, pues son muchos. Entre ellos está la edad avanzada, porque a mayor edad hay mayor uso de medicamentos. Y el mayor uso de medicamentos obedece a que ya empiezan a entrar también otras enfermedades. El género femenino, que por historia hemos usado más medicamentos que el género masculino. El bajo nivel educacional, que nos hace que de pronto no tengamos mucha claridad en lo que estamos haciendo en cuanto a los medicamentos. Las múltiples comorbilidades. Las comorbilidades son las enfermedades asociadas a esa enfermedad de base que tiene el paciente. Por ejemplo, el que un paciente tenga una demencia por Alzheimer, pero además de base tenga hipertensión, tenga diabetes o enfermedad coronaria. Estas son comorbilidades, para las cuales hay que usar medicamentos para cada una de ellas. Las hospitalizaciones previas, a más hospitalización, más medicamentos generalmente reciben los pacientes. La valoración por diferentes médicos en las múltiples disciplinas que hay y de pronto la poca comunicación entre estos. Se hace que se utilicen medicamentos sin mirar qué le mandó el otro médico, el otro especialista, y se cruzan en efectos secundarios. La pérdida en la funcionalidad tanto de las actividades instrumentales de la vida diaria como en las actividades básicas de la vida diaria. La falla en descontinuar medicamentos innecesarios o inefectivos. Cuando yo veo, por ejemplo, que tengo un paciente con X fórmula, pero que de allí hay algunos que sí son estrictamente necesarios y otros que quizás ya cumplieron su ciclo y no los retiro, pues esto también es un factor de riesgo. La falta en la educación, muy importante, cuando se puede al mismo paciente y a los cuidadores, ya sean los auxiliares de enfermería, ya sean los familiares, que tengan conciencia de cada medicamento que se le da al paciente.
La automedicación, es decir, que no obedece a la fórmula médica, sino al vecino que nos recomienda, lo que encontramos por internet. Y la falla en establecer la duración terapéutica. Esto va de que de pronto no se tenga un límite en el tiempo que se requiere el medicamento. En cuanto a las enfermedades que más asociadas están a la polifarmacia, podríamos decir que son una de las enfermedades que son más comunes en nuestros pacientes. La enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la falla cardíaca congestiva, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva y las enfermedades neurodegenerativas. Generalmente, por cada enfermedad adicional que se presente, se aumenta en un 8% los fármacos que utilizamos. Entonces, esto nos da una visión muy importante de que si tenemos 2 o 3 enfermedades a la vez, pues se nos sube mucho el porcentaje de los fármacos que vamos a recibir y, por supuesto, de la polifarmacia. Cuando se suministran medicamentos, hay que tener muy importante en mente la fisiopatología en el adulto mayor, ya que como hemos visto anteriormente, cada órgano va sufriendo una disminución en sus funciones fisiológicas a través de los años, y esto hace que se altere la dinámica de los medicamentos en el organismo. El uso de medicamentos aumenta con la edad. El uso de aquellos que no son convencionales y que no se comentan al médico y que contribuyen a afectar los efectos colaterales y que nos llevan a una cadena de prescripción de medicamentos. O sea, a medida que va aumentando la edad, realmente vamos a tener más medicamentos. Pero además, también se están usando muchos medicamentos no convencionales, que realmente no se le comunican al médico y que va a desencadenar una cascada. Van a producir efectos secundarios y hace que tengamos que dar otro medicamento. La automedicación en nuestro medio es muy alta, más o menos el 40%. Cuando yo voy a suministrar un medicamento, yo tengo que tener en cuenta también que él tiene varios pasos para que sea asimilado en el organismo y que hay unos procesos que se llaman farmacocinéticos, o sea, de la dinámica, de la cinética, del movimiento, de lo que hace el medicamento desde que se da por vía oral o endovenosa en el organismo hasta que se elimina. Esas etapas se llaman absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, en nuestros adultos mayores es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ya han declinado muchas funciones. Por ejemplo, a nivel de la absorción, entonces tenemos que tener en cuenta que el estómago, la mucosa gástrica ya ha ido cambiando con el tiempo, se disminuye, hay secreción del ácido gástrico que está disminuida y eso hace que muchos medicamentos que requieran ese ácido para absorberse, pues no se absorban totalmente o lo hagan en forma más lenta. El flujo sanguíneo, la sangre que va por todos estos órganos y que de alguna forma es donde llega el medicamento para actuar en los diferentes sitios, ese flujo está disminuido también. Y eso hace que el medicamento sea también más lento para llegar al sitio donde lo necesitamos. Entonces, como vemos todas estas etapas, la distribución que tiene que ver cuando el medicamento llega y se va a distribuir a los diferentes sitios y necesita medios como el agua, como la grasa. Eso ha cambiado ya también en nuestros adultos mayores y va a cambiar también la forma como va a llegar a cada sitio, el metabolismo, porque el hígado, que es el sitio donde se está haciendo ese proceso de que llegan estos medicamentos, también es un hígado que ya tiene menos tamaño, menos capacidad de función y donde interactúa también con otros medicamentos. Y finalmente la excreción o eliminación, que está dada básicamente por el sistema renal, que está ya bastante disminuido en los pacientes de edad y eso hace que muchos medicamentos no
se lleven a excretarse adecuadamente, se queden mucho más tiempo en el organismo y eso nos lleve a que haya prácticamente toxicidad con esto. Los problemas más relacionados con los medicamentos de la polifarmacia, como vemos la polifarmacia está aquí en el centro y todo lo que está alrededor está relacionado con lo que puede pasar. Y es que, por ejemplo, la adherencia al tratamiento se disminuye, porque una persona que tiene que tomar muchos más medicamentos, como empiezan a haber efectos secundarios, que si hay mareo, que si hay disminución de la visión, que si hay sequedad en la boca, eso hace que el paciente quizás ya no lo ingiera de la misma forma o como son tantos, se le olviden o sienta de pronto pereza de tomar muchos medicamentos. La otra cosa que puede pasar son las interacciones. A más medicamentos, más interacciones entre ellos mismos y más efectos secundarios que a veces son nocivos para el organismo. Otra de las cosas que puede pasar es las reacciones adversas a medicamentos, que son muy frecuentes y también se dan aún suministrándolos a unas dosis normales, se pueden presentar efectos en los pacientes. Los síndromes geriátricos son simplemente todos esos síntomas que se desarrollan a partir de recibir varios medicamentos con efectos secundarios que van a afectar la salud y conformar prácticamente como si fuera una nueva enfermedad en el paciente. Y hace que se demanden mucho más también las consultas por los servicios de urgencias y las hospitalizaciones. La reacción a medicamentos es definida de la siguiente forma. Todo medicamento que se dé en forma que sea suministrado a la dosis adecuada, porque se necesite para tratar o un diagnóstico para prevenir enfermedad, pero que produzca efectos nocivos no intencionados. O sea, yo voy a dar un medicamento porque tengo un paciente, por ejemplo, con una neumonía. Doy el antibiótico, que es el seleccionado para esto, lo doy a la dosis terapéutica, sea dentro de los rangos que debe darse para tratar este diagnóstico que es una neumonía y me produjo simplemente un efecto no deseado, un efecto perjudicial, por ejemplo, por decir algo, una reacción a uno de estos medicamentos de la penicilina. Eso es algo que no fue intencionado, porque realmente el deseo del médico es que el paciente se mejore y lo hace con su mejor intención, pero puede ocurrir como parte de las reacciones adversas. En general, la incidencia de las reacciones adversas a medicamentos, al tomar más o menos 5 fármacos, se puede dar hasta en un 4%. Y este número se va a elevar a medida que aumenta de 5 fármacos en adelante. Cosa que pues se ve muy frecuente este número de fármacos en nuestros adultos mayores. Las reacciones adversas también se dan más frecuentes en los mayores de 70 años. Y vemos que de todas maneras hay un número muy alto de medicamentos no recetados que entran a jugar parte de estas interacciones y reacciones adversas, como son que la gente se autoformula los analgésicos, las vitaminas en un 33%, es un número realmente alto, y medicamentos naturistas que también se hace con mucha frecuencia. Las clases de esto que sí a seguir son simplemente te nombran que hay varias clases de reacciones medicamentosas, no es para entrar en este terreno, pero para dar a entender que simplemente hay reacciones que son farmacológicas o por el mismo medicamento, así sea las dosis normales. Otras son idiosincráticas porque no se conoce realmente el mecanismo, hay mecanismos inmunes y hay organismos que responden de esa forma por alguna alteración también previa que tengan a nivel de las enzimas. Y esto pues no es predecible. Y ya los que causan a largo plazo, que durante años se ha tomado el medicamento y puede haber por sensibilización a largo plazo, efectos de reacciones adversas.
Vamos a dejar unos cuantos ejemplos acá de lo que son las reacciones adversas a medicamentos. Por ejemplo, uno muy utilizado es la metformina para los pacientes diabéticos, que nos puede causar como reacción adversa un déficit de la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina necesaria para en el sistema nervioso central y periférico. Y en el periférico lo que va a causar es una neuropatía, o sea, como si hubiera compromiso de los nervios, daños. Por supuesto, nos puede llevar a problemas en la marcha, en el equilibrio y a caídas. Esto es una reacción adversa a la metformina. Las quinolonas, que son antibióticos, verbigracia, la ciprofloxacina, muy utilizados desde hace mucho realmente para infecciones urinarias, por ejemplo, y que pueden producir como una reacción adversa delirio. Y ese delirio va a requerir que el paciente se formule con tratamientos antipsicóticos. Y todo eso también nos va a llevar a problemas serios en el paciente, que pueden llevar desde caídas con pérdida también del equilibrio y otro tipo de alteraciones. Los que siguen son los antidepresivos, que pueden producirnos de antidepresivos. Esa sigla es que son recaptadores, inhibidores de la recaptación de serotonina, que es una sustancia que uno tiene en el cerebro y que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. A veces cuando se toman realmente pueden producir una cosa que se llama un síndrome inapropiado de secreción de la hormona antidiurética. Eso es que nos va a llevar a largo plazo a una hiponatremia, o sea, una baja del sodio en el organismo. Esa baja del sodio, muy importante para los adultos mayores, puede producir muchos cuadros, entre ellos desde somnolencia, también hasta también pérdida del equilibrio de la marcha, caídas, deshidratación. El omeprazol, que es uno de los medicamentos también más usados en nuestro medio, pues creemos que a veces nuestros medicamentos, por usarlos de forma tan común, no tienen problemas, pero también pueden llegar a que nos hagan que haya una disminución en la absorción del calcio que necesitamos en nuestro organismo para fortalecer los huesos, y a largo plazo a veces puede haber más tendencia a que hayan fracturas de cadera. Como vemos, todos estos anteriores producen efectos de reacciones adversas muy importantes, con comorbilidades que llevarían a comorbilidades como sobre todo enfermedades por fracturas, llevando a las caídas fácilmente. Interacción de medicamentos. Estas interacciones son fácilmente predecibles, o sea, si uno conoce cómo actúa un medicamento y si se toma con otro, ¿qué puede pasar? Entonces, más o menos puede dilucidar los efectos secundarios. En la interacción a medicamentos requiere la exposición mínima a 2 medicamentos, obviamente, porque uno solo no va a causar interacción. Los efectos secundarios de los medicamentos. Quería mostrar en estas diapositivas que vamos a seguir, en que hay grupos de medicamentos que utilizamos en nuestra vida diaria en forma muy frecuente. Todos los medicamentos en general producen efectos secundarios, unos más, otros menos. Y depende del organismo, también puede ser que se empeore. En lo que vamos a ver, miramos, por ejemplo, el grupo de antihipertensivos. Utilizamos mucho enalapril, losartán, el amlodipino. ¿Qué pueden producir? En general, pueden llevar a que haya hipotensión también pueden llevar a mareos y empeoramiento de la función renal. También retención de líquidos, sobre todo en miembros inferiores. Y si vamos siguiendo esto, miramos que en los antiinflamatorios no esteroideos, también de mucha utilidad para dolores, para desinflamar, de venta libre, el ibuprofeno y el diclofenac. Con frecuencia tomados en forma larga, en forma no controlada y en forma no medicada por el galeno, pueden producir
gastritis, inflamación del estómago. Esa inflamación del estómago, si es severa, puede conducir a sangrados digestivos. Y también puede llevar a alteración de la función renal. Entonces, como vemos, estos dos grupos, miren que ya hay efectos secundarios que se cruzan entre los dos grupos, como es el empeoramiento de la función renal, si yo doy, por ejemplo, antihipertensivos juntos con antiinflamatorios. En cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es más propia de aquellos pacientes que han tenido exposición al tabaquismo, exposición al humo de leña por muchos años, donde hay compromiso básicamente pulmonar y de los bronquios, se utiliza con mucha frecuencia los inhaladores, por ejemplo, tipo salbutamol, que son para abrir los bronquios en aquellos pacientes que tienen crisis con disnea, con ahogo por el estrechamiento de los bronquios. Los inhaladores también pueden tener efectos secundarios, aumentan la frecuencia cardíaca, que es lo que llamamos taquicardia. De la misma forma, con una taquicardia se puede disparar una arritmia, o sea que el corazón trabaje en forma irregular, y pueden causar también temblores y pérdida de potasio. El potasio es un elemento que tenemos en el organismo, igual que el sodio, que es muy importante para regular todas las actividades, entre ellas las actividades eléctricas del corazón. Que en cuanto a los antiparkinsonianos, como ejemplo la levodopa-carbidopa, pues podemos ver que puede producir mareos, pérdida del gusto, insomnio, pesadillas y diarrea. De nuevo vemos que hay medicamentos aquí que nos están usando en los efectos secundarios. Por ejemplo, podemos coger que hay mareos en estos antiparkinsonianos, en los grupos anteriores, también sobre todo los antihipertensivos se pueden dar mareos. Los neurolépticos son aquellos medicamentos que atraviesan la barrera que tiene uno para llegar al cerebro, la barrera hematoencefálica. Son los medicamentos muy utilizados en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, especialmente los pacientes que vemos con demencias por Alzheimer. Entre ellos tenemos ejemplos de algunos más comunes: quetiapina, clozapina, risperidona y levomepromacina. Miren la cantidad de efectos secundarios que producen. Obviamente hay unos que se dan con mayor frecuencia que otros, pero en general la visión borrosa, la boca seca, el estreñimiento, los temblores, rigidez. Otros producen efectos a nivel metabólico, van a aumentar más el peso, van a hacer que se aumente también más el azúcar en la sangre, ayudan a que se reproduzca también más retención urinaria, sobre todo en los hombres, adultos mayores que ya tienen problema de la próstata, la somnolencia, la disminución del umbral convulsivo es simplemente que ese umbral que tenemos en el cerebro para que se pueda dar entre ellos las convulsiones más fácil. Si ese umbral es más bajo, por alguna razón, se puede convulsionar más fácil un paciente que tiene tendencia a hacerlo y que recibe estos medicamentos. La hipotensión, bajan también la presión. De aquí la importancia cuando yo doy estos medicamentos, verdigracia, quetiapina, mientras el paciente se habitúa a su organismo, puede bajar la presión. Y fíjense que si ese mismo paciente está recibiendo un antihipertensivo tipo losartán, estoy como reforzando el efecto y se va a bajar mucho más la presión. Por eso hay que estar muy atento cuando pasan estas cosas y saber qué medicamento estoy dando. Los antihistamínicos son un grupo de medicamentos que se formulan no solamente con mucha frecuencia, sino que se autoformulan con demasiada frecuencia. Las personas hoy en día, porque sienten una gripita o lo llaman alergia, inmediatamente en una farmacia lo compran también de venta libre y sin conocer realmente a veces los efectos secundarios de esto, pensando pues que son inocuos. Entre ellos están la loratadina y la cetiricina. ¿Qué pueden producir? Pueden producir mareo, ansiedad,
pueden producir en general estreñimiento, retención urinaria, también sequedad de mucosas, visión borrosa y somnolencia sobre todo. Esas, que la somnolencia es significativa en muchos de ellos y, por ejemplo, en estos pacientes al otro día pueden amanecer tan somnolientos que los reflejos se disminuyan y puede haber más fácilmente también caídas. Pues como vemos, hay mucho cruce de efectos secundarios entre uno y otros grupos de medicamentos. Y pues no faltaba para hablar de los hipnóticos tan utilizados en el adulto mayor, porque pues son personas que ya vienen presentando dificultades o trastornos del sueño, sea para conciliar el sueño, sea para sostenerlo, o sea porque se levanten mucho más temprano y realmente no tengan descanso apropiado. Esos medicamentos son los hipnóticos. Entre ellos están el alprazolam, el clonazepam, el zolpidem y la trazodona como los más utilizados. Como efectos secundarios, fíjense que también de nuevo podemos nombrar somnolencia, mareos, inestabilidad en la marcha, dependencia, deterioro cognitivo, estreñimiento, fatiga y cansancio. Este último grupo, pues, es decir, es un semáforo rojo cuando uno también está dando los grupos anteriores, como estábamos viendo ahora, los neurolépticos, porque se cruzan muchos de estos que de una forma u otra nos van a llevar a que el paciente tenga más problemas, tenga menos capacidad de defenderse en las actividades básicas de la vida diaria, menos reflejos, más caídas y realmente vamos a agregar un problema más. Los anticonvulsivantes también son muy utilizados en estos pacientes bajo fórmulas médicas. Básicamente tenemos muy utilizados el ácido valproico y menos utilizados el levetiracetam. También vuelve y juega, que miramos en este cuadrito y realmente pues podemos subrayar los más importantes que se cruzan con otros. La somnolencia, que si la cruzamos porque además le damos un hipnótico, además toma un medicamento antipsicótico, pues vamos a tener graves problemas con los efectos secundarios. Los mareos, vuelve y juega la pérdida de equilibrio, la inestabilidad de la marcha. Y bueno, entre otros, menos frecuentes, alteración de las enzimas que tiene uno en el hígado, que son las que tienen que ver con el metabolismo de estos medicamentos. En las enfermedades de las vías digestivas se toma también con mucha frecuencia, diría yo, y es muy formulado siempre el omeprazol. El omeprazol es algo bueno, pero también hay que tener en cuenta que debemos saber a quién se lo formulamos, por cuánto tiempo y qué efectos secundarios causa. Porque entre ellos están que puede producir diarreas a largo plazo, puede producir disminución en la absorción de calcio, como habíamos visto anteriormente, y llevar fácilmente a fracturas. Bueno, esto es un cuadro simplemente donde tal vez mirándolo detenidamente podemos darnos cuenta cómo se cruzan aquí hacia la izquierda en la primera columna están los medicamentos, los grupos de medicamentos, y en la columna de arriba los efectos secundarios. Entonces, fueron hechos poniéndole un color a un efecto secundario, y así vemos, por ejemplo, en una columna los rosaditos, cómo se van mezclando y cómo diferentes colores se encuentran en muchos grupos de medicamentos. Esto simplemente para hablar de la interacción tan grande que puede haber entre ellos con los efectos colaterales, sumándose efectos que pueden ser nocivos. Bueno, finalmente espero que haya quedado clara esta charla y que deje muchas inquietudes con respecto a lo que podemos hacer en estos pacientes. Pensemos mucho antes de dar un medicamento, antes de formularlo y conocer un poco más de la farmacología de estos antes de suministrarlo al paciente. Muchas gracias.